Y ya estamos en contacto con Cintia Ottaviano. Buenas tardes, Cintia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, voy a presentarte, si te parece, y vos me corregirás si algo de lo que digo no es correcto. Sos doctora en comunicación, periodista, docente, investigadora y escritora. Fuiste funcionaria a cargo de la Defensoría del Público y actualmente formás parte del directorio de Radio y Televisión Argentina. ¿Es correcto? Así es correcto. Bárbaro, bueno, entonces ya nuestros oyentes saben con quién estamos hablando. Cintia Ottaviano, doctora Cintia Ottaviano. Bueno, lo primero que te quería preguntar tiene que ver con algo que yo pienso que casi nadie sabe, que la TV pública tiene un código de ética y por tanto nos gustaría saber cuál fue el origen, qué fue lo que motivó la creación de ese código de ética, que en principio me parece muy bien, y cuál es su contenido. Bueno, quienes no lo sepan tampoco es para que se sientan tan mal, porque es un hecho inédito en 70 años de historia de la televisión pública. Estamos presentando este jueves a las 4:30 de la tarde en la Feria del Libro justamente el material que da cuenta de cómo hicimos ese código de ética durante un año de trabajo con quienes perciben algún beneficio de la televisión pública, trabajadores y trabajadoras de los distintos sindicatos, de CIPREVA, SATSAI, SALCO y APJ, y especialistas. Vos fíjate, un centenar de personas llegamos a un acuerdo, que es este código de ética, un compromiso con las audiencias. Uh-huh. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de nuestra pantalla, para pensar, bueno, quiénes deberían ser fuentes de información, cómo tratar las noticias falsas en las fake news, de qué manera deben ser las coberturas responsables de, por ejemplo, feminicidios, de violencia institucional, de qué manera deberíamos dar cuenta de la existencia de pueblos indígenas originarios de la Argentina, las personas con discapacidad, cómo debería ser la accesibilidad, porque existe legislación vigente, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice que debe haber accesibilidad en la televisión, pero no está dicha exactamente cómo debería ser garantizada. Bueno, Vera González, una compañera especializada en accesibilidad, en discapacidad, por ejemplo, elaboró colectivamente una guía donde nos cuenta de qué manera tenemos que poner en práctica esos derechos que están garantizados en la ley. Y lo mismo fue pasando en otras materias, por ejemplo, las personas adultas mayores, que no están en la televisión como deberían, o las integrantes del colectivo LGTBIQ+, ¿cuáles son las representaciones que tenemos en la televisión de la Argentina? Y durante mucho tiempo, como te decía, la verdad es que todo el año pasado, en el marco de la pandemia, a través de la modalidad virtual, fuimos haciendo distintos encuentros con especialistas de derechos humanos, de grupos históricamente vulnerados, de acá de la Argentina, defensores y defensoras de audiencias de Colombia, de México, referentes de la UNESCO, de Naciones Unidas, para reflexionar entonces en qué compromisos tenemos que asumir en nuestra televisión pública. Que la televisión pública tiene que ser profundamente federal, intercultural, pero la verdad es que venimos mejorando y todavía nos falta para llegar a esa televisión que desearíamos hacer. Establecimos este compromiso, convocamos a las audiencias en su momento, durante 15 días invitamos a que hicieran aportes, algunas de ellas los hicieron, están en este libro que escribimos que se llama Los jueves a las 10, así se hizo el primer código de ética de la televisión pública, de la televisión argentina, y ahí entonces vas a encontrar a lo largo de un poco más de 200 páginas cada uno de los pasos que dimos, porque todo lo que hemos hecho es público, es de quienes viven aquí en la Argentina, y es importante que haya una referencia para que lo puedan hacer cumplir, ¿no? Que esa es la etapa en la que estamos ahora. Bien, yo te pregunto, son los temas que vos mencionás, este programa cumple hoy 408, es el 408 programa, que fue de 2 y 3 horas a lo largo de los últimos años. Tratamos casi todos esos temas. Ahora, ¿no sentís que si vos le das a la TV pública ese carácter ético que yo personalmente comparto, la sacás de la disputa
mayor que hay hoy en los medios, que es por la audiencia, es decir, por el rating, por el índice que mide la cantidad de televidentes, o pensás que por el contrario lo cualitativo puede complementarse perfectamente con lo cuantitativo? Y es un debate sumamente interesante que plantea. Yo creo que los públicos se construyen. He sido defensora del público de la Argentina, además de la formación académica. Llevo 30 años de ejercicio en el periodismo y existe una pedagogía. A través de la radio, de la televisión se construyen pedagogías. Hoy, en nombre de lo que llamamos el rating, que es una unidad de medida para vender productos. Creo que esto es lo que tenemos que conversar con las audiencias. La televisión, la radio están ultra mercantilizadas. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una sola empresa en la Argentina que con un formato determinado mide cuántas personas con altos recursos económicos en algunas pocas ciudades del país están mirando determinado programa. ¿Y para qué lo miden? Lo miden porque les interesa saber cuáles son los gustos, preferencias de las audiencias. Lo miden porque hacen un trabajo de lo que se llama en la teoría de la comunicación etnografía de las audiencias, es decir, quieren conocer el estrato social al que pertenecen, el cruce con cómo es la composición familiar, cuántas horas se distribuye una televisión o dos en un mismo hogar, o lo miden para qué. Lo miden para venderle cosas, lo miden para venderles productos. Por eso miden donde está la gente que tiene plata. Cuando estamos hablando de comunicación estamos hablando de un derecho humano. Entonces, ¿tienen que acceder solo las personas que tienen plata? ¿O tienen que acceder todas las personas en igualdad de condiciones para poder tomar decisiones en su vida cotidiana? Eso es dar un servicio. Eso es la comunicación efectiva, cumplida como derecho humano. Trasladémoslo a otro ámbito para que se entienda mejor. Si la salud estuviera 100% mercantilizada, a mí me duele la panza y si no tengo plata no tengo quien me atienda. Eso es muy negativo para la vida en democracia. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos que tener derecho a la salud, a vivir una vida saludable. Y si tengo plata o no tengo plata, no puede ser la condición para acceder a la salud. En eso supongo que estamos de acuerdo en líneas generales. Soy socialista y comparto totalmente lo que vos decís. Pero aunque no sea el paradigma ideológico el que me acompaña, aunque lo pueda pensar desde el sentido común, si una persona no elige dónde nacer, y depende de dónde nazco, tengo plata o no tengo plata, porque la familia que me dio nacimiento tiene plata o no tiene plata, eso no puede ser sinónimo a quedarme afuera de la escuela. Ese es el pacto social de la Argentina. No importa dónde nazcas, no importa la comunidad a la que pertenezcas, no importa cuál es tu perspectiva ideológica, religiosa, importa que sos persona y por eso tenés derecho a la educación. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a una vivienda digna. Bueno, la Constitución Nacional en el preámbulo y después el famoso artículo 14 bis, que debe darse cumplimiento. Nos faltó la parte comunicacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si tengo plata o no, yo tengo que poder acceder a información para poder tomar decisiones. Y por ende, no soy un objeto medible para venderme cosas. Yo creo que uno de los mayores problemas de la comunicación hoy es que nos usan como objetos. Y ese es el gran tema de la era digital. Que cuando yo estoy escribiendo algo en Facebook porque quiero comunicar cuál es la actividad que voy a hacer en una feria o voy a mostrar mi arte, los algoritmos están captando cuáles son mis preferencias, quiénes se comunican conmigo para después ponerme un banner o ponerme una tirita donde me diga que venden tal cosa y que venden una publicidad. Entonces es el tema el que vos tocás. ¿Cuál es mi verdadera intención y por qué trabajo? Por la construcción de públicos comprendidos como una ciudadanía comunicacional, no como consumidores y consumidoras, porque a través de la comunicación se exterioriza el derecho humano, que es la comunicación y no un mero negocio. De manera que deberíamos lograr que esta perspectiva permeara en todos los servicios de comunicación audiovisual. ¿Tenemos herramientas para hacerlo? Sí. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, la Ley de Identidad de Género, de Niñez y Adolescencia, de
personas con discapacidad y muchos etcétera, porque la legislación de la Argentina es muy buena. El ENACOM, la Autoridad de Aplicación en materia de telecomunicaciones, la Defensoría del Público, el INADI, mirá todas las herramientas que tenemos. ¿Las estamos usando al máximo de su potencia? La verdad que no. Y ahí sí viene entonces la decisión política por un lado y la acción de las audiencias. Yo convoco a las audiencias que nos están escuchando ahora a participar de manera activa. La democracia no se construye yendo a votar cada 2 años. Se construyen estas participaciones, ¿no es cierto? Yendo a reclamar en la Defensoría, comunicándome con la televisión pública para contar qué es lo que a mí me gustaría que hubiera, qué necesitamos ver. Mira, es muy cruel y desde mi punto de vista expresa niveles de violencia muy altos, que yo prenda la televisión y no encuentre la diversidad intercultural que tiene mi país. Claro. Te invito ahora a que prendamos la televisión y veamos cuántas personas de pueblos indígenas tenemos de la Argentina, cuántas personas collas hay, cuántas personas mapuches, cuántas personas con discapacidad. Y afroargentinos, ¿cuántos hay? ¿Cuántas personas en situación de pobreza están, por ejemplo, conduciendo un programa de televisión? Sí, es absolutamente claro. Ahora, me gustaría preguntarte por lo siguiente. Vos decís, bueno, se miden las audiencias de mercado, por decirlo de alguna manera, y cuando digo mercado estoy hablando de la gente con poder adquisitivo. De manera que el mercado básicamente son las personas con poder adquisitivo. Y los medios privados de comunicación mayoritariamente actúan en función de ese objetivo, que es tener una audiencia a la cual los que hacen propaganda puedan venderle sus productos. Pero al mismo tiempo se da la dialéctica que esa red de medios privados se constituye como poder económico en sí mismo, es decir, y como tal conforma una ideología que trata de imponer o de transmitir a través de los propios medios, dado que tiene el goce de tener una comunicación no de a uno, sino de masas. Con lo cual se genera una situación donde la ideología dominante termina siendo transmitida por los dueños del poder en la Argentina, que la transmiten a través de la misma propiedad de los medios de comunicación. Si la TV pública tiene un código de ética, esto sería un sello distintivo que la pondría por arriba del conjunto. Pero, ¿cómo se hace para extender un mínimo de criterios éticos para el conjunto de los medios de comunicación y no los que están circunscriptos al área estatal? También, extraordinaria pregunta que tiene muchas respuestas posibles. Te las voy a dar con ejemplos. México está en este debate que vos señalás. Después de mucho tiempo lograron que se reconozcan los derechos de las audiencias como derechos constitucionales, pero de mucho tiempo, te digo, viste la batalla como dimos aquí por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que estuvimos 5 años para que la Corte dijera efectivamente es constitucional, y aún después de eso el cambio de gobierno hizo que la presidencia de Mauricio Macri con decretos modificara una legislación emanada del Congreso de la Nación Argentina, algo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos dice prohibido. Bueno, la Argentina pasó. Sin embargo, en México, después de muchos años también de batallar, reconocen los derechos de las audiencias, tienen rango constitucional, y como parte del ejercicio de esos derechos de las audiencias, ¿sabés qué tienen que hacer los servicios de comunicación audiovisual? A mí no me gusta decirle medios, porque eso me parece una cosa muy común. Servicios de comunicación audiovisual tienen que presentar su código de ética en la autoridad de aplicación, que aquí sería el ENACOM, ¿viste? Claro, entonces, ahora ¿sabés qué debates se están dando? Porque hecha la ley, bueno, el zigzagueo para no decir la trampa. Muchos servicios de comunicación audiovisual copiaron y pegaron códigos de ética de otros medios y los presentaron. Pero no les dieron, como dice nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mecanismos para garantizar su cumplimiento, porque esa es la segunda parte. El código de ética puede estar muy bueno, pero si vos no lo haces cumplir, ¿de qué sirve? Entonces, esto que vos nos traes como reflexión, como pregunta, es una necesidad de debate. Códigos de ética deberían tener todos los medios de comunicación, los servicios de comunicación audiovisual, y la verdad que sí. ¿Por qué? Y porque son un pacto con la audiencia.
Entonces la audiencia tiene que saber cuál es la obligación de quienes trabajan en los servicios de comunicación audiovisual. Y si no cumplen, tiene que poder reclamar. Bueno, fantástico. ¿Y cuál es el mecanismo de reclamo? Bueno, una defensoría, un observatorio, como estamos fundando en la televisión pública, y si no funciona el observatorio, y bueno, puede ir a la Defensoría del Público. Y si no funciona la Defensoría del Público, y bueno, puede ir al ENACOM. Es decir, que haya distintos organismos que a su vez sirven como de contralor entre sí, para que las audiencias puedan hacer efectivo su derecho. Ahora bien, tiene que existir el código de ética. Desde mi punto de vista, emulando a México, debería existir una legislación que los obligara a tener códigos de ética, no importa si el servicio es de gestión privada, comunitaria, indígena, universitaria o estatal. Esto es como la salud, digamos, o la educación, para que lo entendamos más rápido. La educación es pública, toda la educación es pública. Luego hay de gestión privada, luego hay de gestión comunitaria o más bien de gestión intermedia, ¿no? Como son algunos espacios educativos, algunos son religiosos, otros no, pero la base la tienen que cumplir todos, porque la educación es pública. Luego vendrá el tipo de gestión. Lo mismo pasa con la comunicación. Toda comunicación es pública. Luego vendrá el tipo de gestión. Entonces, el tipo de educación es, bueno, un solo turno, no una escuela bilingüe, no italiano, no inglés. Bueno, hay alternativas, pero la base es común. Con los servicios de comunicación audiovisual, desde mi punto de vista, la base común, además de la ley de servicios de comunicación audiovisual, debería ser el código de ética. Y debería existir el mecanismo para controlar que le den cumplimiento. Tendríamos una democracia mucho más saludable, porque coincidirás conmigo que prendés la televisión y el nivel de violencia política, violencia verbal, el nivel de discursos de odio, la falta de información, todo el mundo opina. Sí, sí. Es como que el periodismo desapareció, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene algo para decir, para opinar, para gritar, para anular a la otra persona. Y la comunicación es todo lo contrario. La comunicación es encuentro, es abrazo, es debate, pero sobre todo es buscar la manera de tomar posición, de tomar sobre todo decisiones en tu vida cotidiana. Lo hemos visto en la pandemia. Si se alientan los antivacunas, eso es distorsivo para la búsqueda de la salud pública. Si no hay información clara, te voy a dar un ejemplo del porteñocentrismo. Se decía, no se puede ir sin barbijo a tal lugar, ¿dónde? En la ciudad de Buenos Aires, con determinada cantidad de habitantes. Si yo estoy viviendo en el medio del campo, estoy en otra situación. ¿Sabes la confusión que vivieron en la mayoría de los pueblos y ciudades de la Argentina? Porque en la ciudad de Buenos Aires se da información que se supone federal y no lo es. En realidad es la información de la ciudad de Buenos Aires. Así y debería darse información federal. Entonces tenemos un gran divorcio entre la realidad de las personas y lo que se ve en la televisión. En la radio hay mayor posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Pero en la televisión lamentablemente son nada más que 5 los canales de televisión abierta, a los que deberíamos acceder además sin pagar, y sin embargo hay que pagar el cable para mirar la televisión abierta. Hay muchas cosas que cambiar en este país. Por lo pronto, empezar por algún lado. Bueno, decidimos empezar en la televisión pública por el código de ética y garantizo que no es poco. No. Es un acuerdo que hizo que nos pusiéramos a pensar qué periodismo estamos haciendo, qué comunicación estamos construyendo, para quiénes, ¿no? Con qué intereses. Y el interés en la televisión pública debe ser el de todas las personas que viven en la Argentina, no solo de argentinos y argentinas, el de todas las personas que viven en nuestro querido país. Te hago la última y breve. Coincido que la Argentina, en fin, se define a sí misma como federal, pero quienes tenemos una trayectoria de recorrer el país e incluso la ciudad de Buenos Aires, porque personalmente yo soy porteño, sé que es un país unitario, sigue siendo un país unitario, Dios está en todas partes, te dicen en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Pero dejando de lado eso, te quiero hacer la última pregunta que tiene que ver si no crees que en el código de ética tiene que estar la presentación
de los balances de los medios, de manera tal que sepamos cómo son sus cuentas, cuáles son sus ingresos, de dónde provienen sus ingresos y cuáles son sus egresos. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. En parte es lo que se llama la economía política de los medios, ¿no? Bueno, la televisión pública justamente estamos trabajando en el principio de transparencia activa. Vos tenés que poder entrar al sitio de la televisión pública que se está estrenando y encontrar toda la información porque debe ser pública, pero a la vez, como toda comunicación es pública, también tendrías que poder entrar a la de gestión privada, porque recibe recursos públicos. A mí, la verdad es que cuando escucho, con la nuestra hacen no sé qué cosa, la nuestra, que es la de nuestros impuestos, está en todos lados, porque la publicidad oficial es producto de la nuestra, de nuestros impuestos. ¿Y sabes a dónde va a parar en este momento? A la comunicación concentrada. Quien más recibe publicidad oficial, recursos nuestros, la nuestra, es Canal 13, es TN, es Clarín. Quienes siguen en segunda instancia es Telefe, todos los canales que tiene Telefe en todo el país, y sigue Página 12, y siguen todos los servicios de comunicación audiovisual y los medios gráficos, y con eso, ¿sabés qué hacen? Pagan salarios, y cuando no pagan salarios, pondrán en su estructura de costos, y si no, se distribuirán utilidades, como hacen. Hay pérdidas en la Argentina, pero se gana con los medios de comunicación o con las telecomunicaciones por el gran nivel de concentración que hay. Entonces, cuando no reciben publicidad oficial, reciben ATP, ¿te acordás? Las ayudas, bueno, y cuando no reciben REP, que son otro mecanismo que tiene el Estado que le ha dado al Grupo Clarín para pagar los salarios en distintas situaciones. Entonces, es falso que los recursos producto de los impuestos solo van a los medios públicos, también van a los medios de gestión privada y tienen que visibilizar, desde mi punto de vista, también sus balances, porque usan recursos públicos, porque la comunicación en la Argentina es pública, y cuando no, tienen fondos de fomento, y cuando no, se les da autorizaciones y se hacen tendidos y un montón de cosas que no se ven, porque la gestión privada, ¿qué hace? Y denota a los medios públicos para que queden en una especie de Boca River, y esto no es así. La verdad es que coincido con vos, y cuando fui funcionaria a cargo de un organismo nuevo, por eso la transparencia activa, y yo me comprometí a trabajar en ese sentido, y es lo que estamos haciendo en la televisión pública, tiene que estar todo a 3 clics, no tiene que estar oculto. Vos tenés que poder entrar y analizar los recursos públicos a dónde van, pero que quede claro, no van nada más que a la gestión pública, van también a la gestión privada, aunque se oculte. Muy claro. Cintia Ottaviano, te agradezco muchísimo que hayas participado en nuestros micrófonos, en nuestro programa La Brújula, y espero poder volver a entrevistarte dentro de no mucho tiempo. Recordanos que este jueves están presentando el libro en la feria. A ver, decinos de nuevo y con eso cerramos. Jueves 12 de mayo a las 16:30 en la sala Sábato del Pabellón Azul de la Feria del Libro. Esperamos a todas las audiencias que puedan venir, periodistas, trabajadores, trabajadoras, docentes, alumnado. Vamos a estar distribuyendo de manera gratuita el libro gracias a la Universidad Nacional de Quilmes, los jueves a las 10, así se hizo el primer código de ética de la televisión argentina, y deseamos que se genere una marea ética, no solo para la televisión pública, sino para todos los servicios de comunicación audiovisual del país. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, realmente fue un honor, y me llevo también tus preguntas para seguir pensando nuevas respuestas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ustedes la han escuchado, la doctora Cintia Ottaviano.